Bienvenidos a Trionyx 83. Hoy, en Animales Salvajes, hablaremos de uno de los mamíferos carnívoros del género Panthera más grandes, conocidos y relevantes que existen todavía en el mundo. Hablamos del gran león. En este vídeo nos centraremos en las principales especies extintas de leones, de los cuales surgieron los actuales leones modernos. Descubre las especies de leones gigantes que existieron hace incluso miles de años, y también otras subespecies de leones modernos que debido a múltiples factores desaparecieron lamentablemente hace unas pocas décadas, y otras que a pesar de desaparecer por completo en el medio salvaje, afortunadamente todavía existen gracias a programas de conservación en estado de cautividad. Durante cientos de miles de años, el león era con creces el superdepredador que más éxito tenía en el mundo, siendo incluso hace unos 10.000 años la especie de grandes mamíferos terrestres carnívoros más abundante en el mundo, estando solo por detrás del ser humano en cuanto a número. Fue precisamente debido a este factor, como la competencia directa con el ser humano y el auge evolutivo de este último, lo que permitió que en los siguientes miles de años acabar con casi todas las colonias importantes de leones, lo cual llevó a la inevitable extinción de la mayoría de especies y subespecies del actual escaso número de leones que todavía existen como supervivientes. Sin embargo, no solo la caza del ser humano fue determinante para la extinción de las grandes poblaciones de leones euroasiáticos y americanos, ya que la última glaciación también fue determinante para su aciago destino, acabando con los grandes leones del norte, además de con la mayor parte de la megafauna de finales del Pleistoceno. Sobreviviendo por ello las colonias que se encontraban hace 10.000 años en las partes más cálidas de la Tierra, como es el caso de África, lugar donde en la actualidad se concentran las pocas manadas de leones modernos. A continuación descubrirás algunas de las fascinantes especies de leones extintos que han pisado la Tierra, y otras de las subespecies de leones moderno que se han extinguido recientemente, además de otras que se hallan prácticamente al borde de la extinción total y las cuales, si no se pone remedio, probablemente desaparezcan irremediablemente en los próximos años. En el puesto 7 tenemos una de las especies de leones primitivos extintos más antiguos de los que se tienen constancia en la actualidad. Hablamos del conocido león primitivo de las cavernas. Este león, considerado una subespecie temprana de los actuales leones, vivió hace más de 1 millón de años en diversas partes de Europa, siendo uno de los primeros superdepredadores de este género en habitar a principios del Pleistoceno. Actualmente, el resto fósil más antiguo encontrado en Europa data de aproximadamente unos 700.000 años. Este fue un león de gran tamaño y en muchos aspectos parecido a la posterior especie de león americano y también de león africano, de los cuales el león primitivo de las cavernas es probablemente su ancestro en común. El primitivo león de las cavernas fue un depredador de un tamaño considerable, con una envergadura de cabeza-cuerpo de incluso 2 metros con 40 centímetros. En el puesto 6 tenemos a una primitiva especie de león directamente relacionada con los actuales leones y la cual es la descendiente más directa del conocido león primitivo de las cavernas. Hablamos del león cavernario europeo. Esta especie fue con una longitud de 2 metros con 10 y una altura de 1,20 centímetros, ligeramente más pequeño que el mencionado león primitivo de las cavernas, y bastante más pequeño que el enorme león cavernario americano. A pesar de ello, se estima que este gran león fue en cuanto a masa total incluso un 10% más grande que los leones modernos. El león cavernario europeo fue un letal depredador,
dando constancia de ello los restos fósiles encontrados en multitud de cuevas y otros lugares, en los cuales se ha constatado que este gran depredador que habitó Europa hace más de 300.000 años se alimentaba de grandes renos, caballos salvajes e incluso mamuts de la edad de hielo. Además, según los restos fósiles, el león cavernario europeo aprovechaba los momentos de hibernación de los inmensos osos de las cavernas para capturar a estos grandes superdepredadores de mediados del Pleistoceno. En el puesto 5 tenemos una subpoblación del África meridional, en la actualidad en riesgo de extinción, y la cual es conocida, además de por su gran tamaño, por ser una de las variedades de león más originales que existen. Hablamos del león de Kantanga. Se estima que en la actualidad apenas quedan 400 ejemplares en estado salvaje de este fascinante león de llamativa y larguísima melena de intenso color rubio brillante. Lamentablemente, las áreas pobres donde habita no garantizan la protección de una de las variedades de león más increíbles y en muchos aspectos desconocidas que existen. En el puesto 4 tenemos una antigua subpoblación de león, actualmente extinta, que habitó durante miles de años las llanuras herbáceas del suroeste de África. Hablamos del gran león del Cabo, o también conocido como el león negro. Según los restos, los enormes leones del Cabo eran incluso de mayor tamaño que los actuales leones sudafricanos. Se calcula que de media los grandes machos pesaban en torno a los 250 kilos. Aunque se habla de algunos ejemplares de esta subespecie que superaban este tamaño con creces. El león del Cabo o león negro debe su nombre a la tendencia que tenían los machos de poseer un pelaje negro, principalmente en su larga melena. Con la llegada de los colonos europeos, la caza indiscriminada hizo que estos fascinantes leones fueran cazados hasta el extremo, desapareciendo por ello a gran velocidad hasta que finalmente se extinguieron. En el puesto 3 tenemos la que es en la actualidad, según las estimaciones y restos fósiles encontrados, la especie de león extinta más grande que ha poblado la Tierra. Hablamos del león americano, o también conocido como león cavernario americano. Esta enorme especie de león extinto habitó el continente norteamericano hace tan solo unos 10.000 años. Se estima que este felino era un 30% más grande que el león africano actual. La altura de este gigantesco felino pudo llegar casi al 1,5 metros, y su peso llegó a alcanzar más de 350 kilos, aunque se estima que pudieron existir ejemplares que alcanzasen incluso los 450 kilogramos. Este inmenso superdepredador fue, debido a su enorme tamaño y letales características, el depredador dominante de la América glaciar, estando por encima incluso de otros grandes superdepredadores de la época como los osos grizzly, los tigres dientes de sable y los lobos gigantes de la edad de hielo. Se estima que el león de las cavernas americano fue también probablemente el león más inteligente que hubo, ya que la proporción del tamaño de su cerebro y su cuerpo es muy superior a la del resto de leones que han existido. Al igual que otras muchas especies de la megafauna de finales del Pleistoceno, se estima que hace unos 10.000 años este león, que habitó América durante unos 100.000 años, se extinguió definitivamente. En el puesto 2 tenemos una insólita y antigua subespecie de león, conocida por ser actualmente una de las variedades de leones que más riesgo corren en desaparecer. Hablamos del curioso león asiático. Hoy en día, este original león, que conserva una pequeña población en la India, es conocido también por ser la única subespecie de león que habita fuera del continente africano. A pesar de ser morfológicamente similares a sus parientes los leones africanos, el león asiático guarda unas peculiaridades que le hacen único y especial como variedad de león. Este es un animal ligeramente más pequeño y menos corpulento, con un peso que no suele superar los 160 kilogramos. Estos leones, además, mantienen un pelaje muy claro, que contrasta de manera asombrosa con una larga e intensa melena de color muy oscuro. Según los estudios genéticos, esta subespecie de león, de la que solo quedan 650 ejemplares en estado salvaje, se separó del león africano hace incluso menos de 100.000 años,
convirtiéndose en poco tiempo en la subespecie de león más extendida por toda Asia. En el puesto 1 tenemos una fascinante subespecie de león, actualmente extinta en el medio salvaje, y la cual es conocida no solo por encontrarse al borde de la extinción total, sino también por ser oficialmente la subespecie de león puro moderno más grande que todavía existe. Hablamos del emblemático león de Berbería, o más conocido como el león del Atlas. Como se ha mencionado, este león se encuentra hoy en día extinta en el medio salvaje, aunque todavía existen en el mundo ejemplares puros en estado de cautividad. Actualmente se desconoce el número de ejemplares auténticos que hay, ya que su cifra está en contradicho debido a los especímenes que se encuentran en circos y otros lugares en cautividad, muchos de ellos mezclados con otras especies de león desde hace varias generaciones. El león del Atlas es el indiscutible león más grande que existe, por envergadura y peso, solo por detrás de los ya extintos leones de las cavernas y leones americanos. El león de Berbería puede medir más de 3 metros y pesa aproximadamente unos 300 kilos. Se piensa que el descomunal tamaño de este animal es debido a las altas latitudes donde vivía, ya que en las zonas del Atlas el frío es elevado y la comida escasea, motivo por el cual, al contrario que sus vecinos del sur, el león de Berbería tuvo que desarrollar un mayor tamaño y pelaje denso para sobrevivir a estas duras condiciones. Suscríbete para recibir las novedades del canal.